Muy buenos días, soy Victoria Riobo y voy a presentar un caso clínico. Es de una paciente del Dr. Sar. Se trata de una paciente sexo femenino de 45 años que tenía como antecedentes médicos diabetes mellitus tipo 1 e hipotiroidismo. Dentro de sus antecedentes oftalmológicos destacaba que era una paciente con un ojo único, este era su ojo derecho, y a continuación me voy a referir a su historia oftalmológica. Y estaba con tratamiento hipotensor, además de prednisolona cada 12 horas en su otro ojo. Ella llegó consultando por entopsias y por disminución de la agudeza visual en el ojo. Prednisolona. Sí, en el otro ojo. ¿Por qué la prednisolona? Al tiro les voy a contar. Bueno, ella llegó entonces consultando por un cuadro de entopsia y disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo en diciembre del 2022 y se diagnosticó retinopatía diabética. En febrero se trató un desprendimiento de retina del ojo izquierdo con vitrectomía y con silicona, y además se hizo panfotocoagulación de su otro ojo. En abril ella volvió consultando por dolor de instalación brusca del ojo derecho, se diagnosticó un glaucoma agudo y se trató como tal, y se efectuó un retiro de la silicona del ojo izquierdo en mayo del 2023. Perdón, en febrero de R ojo izquierdo era un DR reaccional, secundario a... No se especificaba. Esta fue un poco la historia con la que llegó, se asumió que sí. Eso es lo que se presumía hasta el momento. Y en el examen oftalmológico se podía ver lo siguiente: la agudeza visual del ojo derecho era de cuentadeos, en el ojo izquierdo era de luz mala proyección. En la biomicroscopía, como podemos ver en la imagen, tenía una cámara anterior formada, tenía algunos pecados antiguos que algo se alcanzan a ver, y además tenía sinequias posteriores, una seclusión pupilar y una catarata nuclear bastante importante. En el ojo izquierdo, pseudofagia y una membrana que estaba rodeando el lente intraocular, que también se alcanza a apreciar en la fotografía. El fondo de ojo del ojo derecho era imposible y en el ojo izquierdo se alcanzaba a ver un esbozo de rojo pupilar. Se solicitó entonces una ecografía del ojo derecho, se veía algún grado de turbidez vítrea homogénea, un grado de hemorragia vítrea con un desprendimiento de vitrio incompleto, además de un grado de engrosamiento macular. Por lo tanto, se planificó una vitrectomía más cirugía de cataratas del ojo derecho y se asumió que iba a ser una cirugía un tanto más compleja por los hallazgos biomicroscópicos que acabamos de ver. Esta se llevó a cabo en diciembre del 2023. Mientras se efectuaba la cirugía, se volvieron a replantear el diagnóstico debido a que se dieron cuenta que en realidad los hallazgos no eran propios de una retinopatía diabética. Si bien era un ojo que podíamos ver que estaba panfotocoagulado, estos eran bastante característicos de otro síndrome. Se volvió a hacer un interrogatorio dirigido respecto a lo que la llevó a consultar en el año 2022. No solamente tenía entopsia y un escotoma central, sino que además esto se había asociado a sintomatología extraocular, hipoacusia, poliosis, alopecia, y por lo tanto se hizo un mal diagnóstico oftalmológico que fue tratado como una retinopatía diabética. Entonces esto es bastante característico de un síndrome que de hecho se acaba de nombrar en la presentación, que todos podemos, exacto, decir que se trata de un Vogt-Koyanagi-Arada. El Vogt-Koyanagi-Arada se trata de una panuveitis granulomatosa bilateral, que es de origen autoinmune, se habla de origen idiopático, y en este caso la reacción autoinmune está dirigida en contra tejidos que tienen melanocitos, incluyendo tejidos dérmicos, también a nivel auditivo, ocular, y muchas veces con sintomatología neurológica. Hay fases bien descritas y características, partiendo por esta que es la fase prodrómica. En general acá vamos a ver un flu-like syndrome, donde van a predominar síntomas extraoculares: cefalea, fiebre, dolor orbitario, signos meningios, vértigo, náusea, síntomas auditivos, en este caso hay disacusia, tinnitus o hipoacusia, como fue el caso de la paciente, fotofobia, entre otros. En algunos casos puede haber ausencia de síntomas prodrómicos, es decir, esta fase no va a estar en el 100% de los pacientes, es autolimitada, dura de horas a días en general, pero puede durar hasta semanas, y los hallazgos corioretinianos van a ser bastante sutiles. Algo que se encuentra en un alto porcentaje de los pacientes es pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. A continuación viene la fase aguda uveítica. Acá en general consultan por visión borrosa bilateral, por fotofobia. En un 70% de los pacientes vamos a ver esta característica uveitis granulomatosa bilateral, que define muchas veces al Vogt-Koyanagi, con desprendimientos de retina serosos que tienden a ser múltiples, y por esto decía que no estaba bien definido el desprendimiento de retina inicial que tenía la paciente. Papilitis, glaucoma de ángulo cerrado, ella también cursó con esto, hipotonía en algunos otros casos, y las alteraciones del campo visual, en el caso de ella también se describió un escotoma central, alteraciones de la visión de color y también, por supuesto, de la agudeza visual.
Estas son algunas imágenes que son de la Academia Americana, no son de la paciente, y podemos ver algo que también es bastante propio del Vogt-Koyanagi, donde en la angiografía fluorescénica se va a ver el signo como del Milky Way, que es esta especie de cielo estrellado. Inicialmente se producen unos leaks a nivel del epitelio pigmentario de la retina, y vamos a ver esta especie de punctata que podemos ver en la imagen B, que se ve en fases tempranas, y en fases tardías se empieza a producir un efecto más bien de pooling, donde también vamos a ver esta hiperfluorescencia. Y en la imagen D se van a ver los característicos de R ceroso, que están súper bien caracterizados en esa imagen. Acá nuevamente estos patrones de hiperfluorescencia y de filtración también que se pueden ver en las distintas fases angiográficas. A continuación viene la fase de convalescencia o crónica. Esta viene de semanas a meses después de que se presenta esta fase uveitis aguda y en general dura bastante, hasta meses. El Sunset Glow Fundus es algo que es muy característico y esto se trata de una despigmentación a nivel del fondo de ojo. Existen también manifestaciones auditivas, incluyendo tinnitus, disacusias e hipoacusia, igual que en la fase inicial, también vitíligo y poliosis, referido también a estas alteraciones de despigmentación, y el signo de Siguria, que es el vitíligo perilímbico. Acá tenemos algunas imágenes que muestran esto. En la primera podemos ver el vitíligo característico, se ven esas máculas hipopigmentadas, además de la poliosis, que es este signo de despigmentación en las pestañas. En la imagen central podemos ver el signo de Siguria con este vitíligo perilímbico, y en la última imagen el Sunset Glow, que es una de las cosas, como decía, más características del BKH. Por otra parte, incluso se puede producir una despigmentación a nivel trabecular. Se habla del oh no sign, pero ese es un poco menos conocido que los que están acá expuestos. La fase crónica recurrente en general va a ser de 6 a 9 meses desde la presentación inicial. Existen episodios recurrentes de uveitis anterior y también los cambios integumentarios que se presentaron inicialmente pueden persistir incluso hasta esta fase, y es una fase en la que ya vamos a empezar a ver las complicaciones propias del BKH. Estas son algunas otras imágenes. En la imagen inicial se ven varios desprendimientos de retina seroso. En la B podemos ver el OCT que grafica lo mismo, y ahí hay una punta de flecha que está mostrando unos septums que se forman y que a veces generan unas divisiones a nivel subretinal. Y de nuevo las características de imágenes angiográficas con esta filtración e hiperfluorescencia tipo Milky Way. Además se pueden ver súper bien los desprendimientos serosos. Y finalmente el vitíligo que responde a esta despigmentación propia del cuadro. Respecto del diagnóstico, existen algunos criterios bien definidos para BKH. Tenemos 3 formas de presentación. Está el BKH completo, el incompleto y el probable. Esto va a depender de si es que se cumplen todos o algunos de los criterios. Los primeros 3 puntos hacen referencia a un BKH con manifestaciones oculares netamente, mientras que los otros puntos ya van a hacer referencia a las manifestaciones extraoculares. En el primer caso habla de la ausencia de una historia de traumatismo ocular penetrante o de cirugía previa, esto principalmente para descartar la posibilidad de una oftalmia simpática, que es el diagnóstico diferencial probablemente más importante. El segundo punto, la ausencia de clínico de laboratorio que dé cuenta de alguna otra patología, y también que la enfermedad sea bilateral. En este sentido, existen manifestaciones tempranas y tardías que tenemos que poder identificar, como por ejemplo coroiditis difusa. También podemos encontrar algunos signos angiográficos, como los que mencionaba recién, referidos a estas zonas de hiperfluorescencias, que pueden ser en formas de estos pinpoints o también en formas más bien placoides, con estos efectos de pooling. Y también puede existir algún grado de hiperfluorescencia discal o una ultrasonografía que descarte evidencia de una escleritis posterior. Las manifestaciones más tardías van a hacer referencia a las despigmentaciones tanto a nivel ocular como el Sunset Glow, el signo de Siguria, como a otros signos que pueden ser despigmentaciones a nivel corioretinal con forma numular, o también pueden responder a estos clampings del epitelio pigmentario, o las uveitis anteriores, como les decía, que son más propias de la ya recurrencia del BKH. Respecto de los extraoculares, que son los puntos 4 y 5, acá tenemos la signología neurológica o auditiva con meningismos, tinnitus y la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, que es más propio de la fase prodrómica, y también los signos integumentarios con alopecia, poliosis y vitíligo.
El diagnóstico entonces es fundamentalmente clínico, pero tenemos muchas herramientas que pueden ser de utilidad, incluyendo la geografía fluoresceínica, también la geografía con verde-indocianina, sabiendo que esta se ocupa para ver la vasculatura a nivel coroideo, el OCT, que a veces puede ayudar también a graficar bien estos DR serosos. También tenemos la autofluorescencia, que puede cumplir algún rol, la punción lumbar y la ultrasonografía, que como decía, sirve muchas veces para descartar uveitis posteriores, o sea, escleritis posteriores. El diagnóstico diferencial, principalmente entonces tenemos el cuadro oftalmia simpática, tanto así que tenemos que el primer punto incluía descartarla dentro de la historia, y el síndrome de fusión uveal también es un diagnóstico diferencial, la escleritis posteriores, el linfoma intraocular primario, como vimos recién en la presentación de la academia, que puede constituir un síndrome enmascarado, un BKH, la infiltración linfoide uveal, el AMPI, la proliferación melanocítica uveal bilateral y uveitis asociada a tuberculosis o sarcoidosis, teniendo en cuenta que se trata de una uveitis de tipo granulomatosa. El tratamiento, bueno, el BKH tiene como pilar del tratamiento los corticoides en altas dosis. Es un tratamiento que es sistémico, eminentemente no quirúrgico, y se trata con prednisona oral de 1 a 1,5 miligramos por kilo día o hasta 1 gramo de metilprednisolona endovenosa por día por 3 días. La idea es ir haciendo un tapering de forma lenta y los pacientes pueden estar hasta 1 año con el tratamiento. Se han descrito también corticoides intravitreos e inmunomoduladores. Respecto a este último punto, se han hecho bastantes estudios. Este es un estudio retrospectivo que lo que muestra es una comparación entre el tratamiento corticoidal y el uso de los inmunomoduladores. Y acá llegan a la conclusión de que los pacientes que usan corticoides sistémicos en dosis bajas, asociadas en este caso a micofenolato, tenían mejores agudezas visuales a 1 año de seguimiento. Eso sí, haría falta información como para poder llegar a la conclusión de que en algún punto sea posible ocupar el micofenolato como terapia de primera línea y terapia única. Estas son imágenes del fondo de ojo de la paciente al mes del postoperatorio, pero para que se pueda ver en el fondo que existe un sunset glow, hay una despigmentación importante, y también tenemos esta zona de PBR que se pueden ver. Acá también lo mismo. Las complicaciones, que son características de la última fase, en general, cataratas, glaucoma, neovascularización coroidea, fibrosis subretiniana, atrofia coroidea, sinequias posteriores e incluso atrofia óptica, muchas de las cuales las pudimos ver en el caso expuesto. A manera de conclusión, entonces, es fundamental hacer una anamnesis detallada, integrar también los síntomas sistémicos, porque la paciente tenía muchos de estos que eran bien característicos del síndrome y que si es que se integraran en el conjunto lo configuraban de muy buena forma. Existen múltiples hallazgos retinales que van a ir variando según la fase de la patología. Acá pudimos ver el sunset glow, que ya se trata de una fase crónica y no inicial. Los desprendimientos de retina serosos, que hay que saber identificarlos, buscarlos, y el pilar del tratamiento de estos es médico, con corticoides y o inmunomoduladores y no un tratamiento quirúrgico. Y finalmente, las complicaciones y el manejo, que pueden ser implicar una discapacidad visual muy importante para los pacientes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Victoria, un tremendo resumen que hiciste del BKH. Muchas gracias. Yo creo que el BKH inicialmente, cuando no está florido, cuando está comenzando, es diagnóstico diferencial de un montón de patologías retinales, ¿cómo se llama? Corioretinales. En la medida que aparecen todos los otros síntomas, o cuando ya está florido y hay DR serosos múltiples, es más fácil hacer el diagnóstico, pero eso hay que tenerlo siempre en consideración cuando existe DR seroso, un tint tan leve y no han aparecido ningún otro tipo de manifestaciones propias de la enfermedad. Y respecto al tratamiento, tengo la impresión de que ahora el pilar son los corticoides, pero rápidamente se pasa a inmunomoduladores porque sí, eso disminuye la dosis de corticoides y acorta el tiempo con el cual el paciente se tiene con corticoides, que provocan, claro, un montón de reacciones adversas propias, per se. Eso es lo que yo le he escuchado en algunas conferencias a los uveólogos en diferentes partes. No sé si alguien tiene algún comentario. Sí, bueno, de hecho el estudio mostraba mejores resultados asociados a los inmunomoduladores que los corticoides por sí solos. Y lo otro, felicitar a Jorge, porque
ahí por lo menos la mácula, no sé qué visión tenía el paciente al final del tratamiento, porque la mácula se veía libre, al lado se veía una fibrosis en la paciente del caso clínico, pero la mácula se veía libre. ¿Con qué visión quedó esa paciente? No sé si estará el doctor como... No, sí está. Jorge está en negro, debe estar operando o algo así. Ok, ¿algún comentario? Aquí levanto la mano, creo. Sí. ¿No? Hola. ¿Sí? ¿Tú levantaste la mano? Sí, estoy manejando ya. Mira, quiero hacer dos comentarios. Uno respecto a la clínica. No siempre un paciente uno le debe observar los signos completos de BKH. Por ejemplo, el Sunset Glow, signo de Sugiura, y los nódulos de Dahlen-Fuchs. Evidentemente, esos son los signos tardíos de la enfermedad. Muchas veces con el tratamiento moderno de BKH, que es con la inmunosupresión de entrada, ya eso se da junto con los corticoides, se logra una remisión total de la enfermedad y uno nunca observa esos signos en los pacientes. ¿Ya? Entonces no se debe establecer esos signos tardíos que indica la cronicidad de la enfermedad como signo de diagnóstico, porque muchas veces uno no observa esos signos. Y la idea también es mantener una sospecha alta, porque BKH es bien prevalente en nuestro medio, bien prevalente. Mujeres con, ¿cómo se llama? Una panuveitis o una uveitis posterior con DR seroso, de edad media, generalmente puede ser una BKH. Entonces hay que mantener una sospecha alta y no siempre se observan esos signos clínicos. Y lo otro es BKH hoy día de las pocas uveitis que se debe usar la inmunosupresión de entrada, porque muchos trabajos han demostrado que produce la remisión de la enfermedad. Entonces el paciente después ya se pasa de la fase prodrómica aguda directamente a la fase de remisión y no pasa por la fase crónica o la crónica recurrente. Ya yo en mi consulta tengo varios pacientes que ya tienen la enfermedad remitida, o sea, no tienen ninguna cronicidad, ninguna complicación de la enfermedad y no usa inmunosupresión a largo plazo. Ahora, cuando los pacientes ya llegan tardíamente al diagnóstico y ya presentan todos esos signos de cronicidad, ahí ya se pasa a ese ciclo de tener la enfermedad, la recurrencia, uveitis anterior, posterior, y hay que estar usando la inmunosupresión por años, y cuando uno la deja, vuelve la enfermedad, y uno pasa a ese ciclo vicioso, pero el manejo de esta enfermedad consiste en no pasar a esa etapa. ¿Ya? Eso. Perfecto, muy bien. Rebeca, ¿tú también querías opinar algo? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con la G, porque yo tengo millones de pacientes que veíamos antes que los salvamos, pero a costa de un Cushing, a costa de, bueno, de todas las cosas terribles que pasan con los corticoides, que gracias a Dios ya no estamos en eso. Pero quería hacer un comentario con respecto a lo que dijo uno de los doctores, el doctor Albini, creo, en esta presentación con diagnóstico diferencial de Fukuyama-Guiaraá, y es que siempre hay que buscar el Tyndall, o sea, el discreto Tyndall vitrio, hay que buscar ese poquitito de Tyndall que hace la diferencia con un montón. Yo no sé cómo lo operaron de desprendimiento retina de aquí a esta paciente, pero bueno. Y lo otro es que en nuestro medio es súper frecuente y muchas veces lo que nos ayuda también es que cuando aparece algo de desprendimiento seroso hay una papilitis, o sea, el compromiso del nervio óptico que no está muy claramente expuesto en los signos, pero es bien frecuente. Esa papilitis sutil también apoya el diagnóstico. Eso nomás quería decir. Y no entiendo bien qué le pasó al ojo que operaron. ¿Nunca lo vimos? ¿O el ojo que habían operado de R, el que se vio ahora? Eso es lo que no entendí, Víctor. El que operó Jorge, el derecho, el que mostró al final victoria como resultado. El que tenía una cara blanca al comienzo que no se veía nada. El otro ojo no con ese. ¿Y ese no era el operado? No, ese no era operado. El otro había sido operado y tenía silicona. Viste que se veía incluso la silicona en el polo anterior.
Ya, perfecto. O sea, el otro era el que se operó, el que tenía esa catarata terrible, y el otro tenía la silicona, ya, ok. Claro, y aquí el derecho lo operó Jorge, pero se dio cuenta de que no era un reumatógeno. Que era su ojo único y ese Claro. es un ojo que habían tratado con panfotocoagulación, asumiendo que era por la retinopatía diabética. Ah, ya, y ese ojo no tenía DR, no tenía nada, lo habían fotos. Pero qué impresionante, lo que más me impresiona es cómo dos diagnósticos tan distintos pudieron haberse confundido. No puedo entenderlo, de verdad. Es que es demasiado, no hay nada, qué raro, ¿no? Sí. Bueno. Lo otro para los becados, sí, lo puedo hablar. Lo otro para los becados es muy importante porque el BKH es muy sinequiante. Entonces, súper importante dejarle atropina a todos estos pacientes, o en general toda la uveitis, dejarle atropina porque si uno no tiene, porque seguramente este caso, porque no hubo buen acceso al pómulo posterior. No se vio bien, no se revisó bien. Entonces, es muy importante que se deja atropinizar el ojo, atropinizado, para poder examinar bien el ojo. Eso en general en toda la uveitis. Muy buen punto. Muy buen punto. Sí.